Hola, vamos a continuar con el trabajo sobre funciones vectoriales. En este caso vamos a completar lo que tiene que ver con el estudio de este tipo de funciones con la definición y la interpretación de su derivada. Recordemos que cuando poníamos en juego una función vectorial, estábamos representando para cada instante de tiempo t la posición de un móvil, ya fuera en el plano o en el espacio, y de ese móvil que va describiendo una trayectoria, podríamos querer calcular la velocidad que lleva, en principio la velocidad promedio. Para eso podemos tomar algún intervalo de tiempo, dos instantes de tiempo diferentes, un tiempo t y un tiempo t más delta t, y su velocidad promedio en ese instante de tiempo va a ser entonces la diferencia de posiciones, que está indicada con esta resta aquí arriba en el numerador, sobre la variación de tiempo entre esas dos posiciones. Ahora bien, esas posiciones son puntos del espacio o del plano donde estemos trabajando. En el caso de la representación que tenemos acá, son dos puntos del espacio, de manera que esa diferencia es un vector que une los dos puntos, que va desde el vector, desde la posición que tenía el móvil en el instante t, o en algún instante de tiempo cualquiera, y el instante de tiempo siguiente que estemos considerando, ¿no? Une ese vector, esos dos puntos, va desde uno hasta el otro. Al dividir por el delta t, como mucho, se le modifica la norma a ese vector y esto pasa a ser esa velocidad promedio, ese vector velocidad promedio. Ahora, si hacemos este trabajo para delta t cada vez más pequeño, para delta t cada vez más pequeño, es decir, vamos a seguir teniendo la velocidad promedio, pero para periodos de tiempo cada vez más chiquititos. Eso, cuando ese delta t está tendiendo a cero, se va a convertir en el vector velocidad instantánea para el móvil en ese instante de tiempo que estemos considerando, ¿sí? Y si miramos el vector, intuitivamente nos damos cuenta que a medida que el intervalo de tiempo es cada vez más pequeño, este punto va a estar cada vez más cerca de este otro como origen, y el vector velocidad promedio va a ir tendiendo a ubicarse en una posición que en definitiva va a ser tangente a la curva en ese punto que estamos considerando. Eso es lo que vamos a formalizar en este video a través de la definición de derivada de función vectorial. Bueno, ¿por qué hablamos de derivadas? Porque justamente, siguiendo la idea de análisis 1, la definición de derivada de una función era la variación de la función sobre la variación de la variable independiente cuando esa variación se hacía cada vez más pequeña, es decir, era el límite de un cociente incremental. Siguiendo esa idea, planteamos este límite para algún valor c determinado de la variable independiente t, y eso es justamente lo que indicábamos recién como idea de lo que sería el vector velocidad instantánea, si lo miramos desde esa perspectiva más física, o lo que sería un vector tangente a la curva en el punto si lo miramos desde una perspectiva más geométrica. En definitiva, esta es la definición de derivada de una función vectorial para un valor determinado de t, que acá lo estamos llamando c, es el límite del cociente incremental, y lo nuevo para este tipo de funciones es que el resultado de todo esto es un vector. Por eso a veces lo llamamos vector derivado de la función en el punto. Por supuesto, el límite debería existir, porque si no, no existe la derivada en el punto, ¿sí? Pero si existe, es lo que denominamos el vector derivado de la función en el punto. ¿Cómo calculamos esto? Además de poder hacerlo mediante la definición, hay maneras más prácticas que cuando todas las derivadas de las componentes en ese punto existen, recordemos que cada componente es una función escalar, es una función de las que trabajábamos en análisis 1, cuando cada una de esas derivadas existe, bueno, aplicamos las reglas de derivación que sean necesarias para derivarlas componente a componente, evaluamos en el punto y obtenemos de la misma manera el vector derivado de la función en el punto. Es decir, a menos que necesariamente tenga que calcular por definición alguna derivada de función vectorial, la manera más práctica, si todas las derivadas de las componentes
existen es hacer este trabajo de derivar componente a componente. Por ejemplo, si nuestra función vectorial definida sobre los reales tuviese componentes menos t al cubo, y necesitamos hallar el vector derivado de f en el valor del t igual a 1, bueno, simplemente derivamos componente a componente. La derivada de la primera componente menos t es menos 1, usamos reglas de derivación. La derivada de la segunda componente, t al cubo, es 3t cuadrado. Y evaluamos ese vector derivado en 1. Nos queda el vector menos 1, 3. Así de simple. Es decir, no tiene mayores complicaciones el cálculo del vector derivado de f en c, porque lo hacemos componente a componente con lo que ya conocemos de las funciones de análisis 1. La interpretación ya la fuimos adelantando, pero la formalizamos un poquito más cuando la función vectorial que estamos considerando f es derivable, definida sobre un intervalo y está describiendo la trayectoria de un instante t sub 0 o c, o como queramos llamarlo, un instante determinado, ese vector derivado f' en t sub 0 está representando el vector velocidad instantánea del móvil en ese momento. Eso tiene una dirección, un sentido y una norma de ese vector que estaría representando la rapidez del móvil, ¿sí? Eso va a ir variando de acuerdo a quién sea el instante de tiempo que estemos considerando. Pero es una interpretación desde el punto de vista físico. Si pensamos en una interpretación del tipo más geométrico, en lugar de hablar de que la función está describiendo la trayectoria de un móvil, hablábamos que recorría los puntos de una curva y que parametrizaba la curva, la describía en función de ese parámetro. Y en ese caso, el vector derivado en algún valor del parámetro t está ubicado en una posición tangente a la curva siempre y cuando sea no nulo, porque si es nulo no me determina ninguna dirección. Bueno, pero si es no nulo, está en la dirección tangente a la curva en ese punto donde estamos trabajando. Ahora, el punto es el punto f de t sub 0, ¿no? Porque t sub 0, recordemos, no lo vemos sobre la curva. T sub 0 es el parámetro que describe la curva. F de t sub 0 es el punto donde estamos trabajando y ahí el vector es tangente a la curva. Vamos a ver cómo aplicamos esta idea, aprovechando esta idea geométrica, para calcular la recta tangente a una curva parametrizada. Nosotros en análisis 1 sabíamos calcular rectas tangentes a curvas que venían dadas como y igual f de x, donde la f era una función escalar, gráficos de funciones escalares. Ahora tenemos curvas que pueden venir descritas de otra manera. Si la curva viene parametrizada por una función vectorial, que va a estar definida sobre algún intervalo, asumimos que sea derivable en el punto donde estamos trabajando, en el valor del parámetro que corresponde al punto de la curva donde estamos trabajando, y si el vector derivado es no nulo, ya dijimos que ese vector representaba un punto tangente a la curva en el punto, y por lo tanto, si tenemos el punto de la curva, que es este f de t sub 0, y el vector tangente a la curva, podemos generar la ecuación de la recta tangente, porque tenemos pasa y la dirección de esa recta. Este vector sería la dirección de esa recta tangente, siendo no nulo. Por lo tanto, podemos, lo más fácil o más rápido de generar es la ecuación vectorial de la recta tangente a la curva en ese punto, que es que cada punto de esa recta, cada x, este es un x vector, que si estoy en el plano será un xy, si estoy en el espacio será un xyz, va a ser f de f de t sub 0, o sea, el punto donde estamos trabajando, más alfa por el vector director. El vector director nos da la dirección de esta recta, el alfa lo que hace es generar una recta con esa dirección, el alfa tomando cualquier valor real. No puedo dejar de indicar esto porque el alfa es lo que va variando, y si a eso le sumamos el punto, hacemos que esa recta pase por el punto de la curva que nos está interesando. Entonces, de esa manera describimos cualquier punto de la recta tangente a la curva en ese punto. Vamos a ver algunos ejemplos. Nos piden hallar las ecuaciones vectorial y también en formato cartesiano de la recta tangente a la curva, que es imagen de f en el punto que nos están indicando, en este caso f de 0. Nuestra f de t es e a la t, e a la 2t.
y simplemente aplicamos la ecuación de la fórmula que vimos recién para ecuación vectorial de la recta tangente, porque esta curva está parametrizada. Entonces necesitamos el valor del parámetro t sub 0, que lo tenemos porque nos lo están dando acá, nos dicen que p sub 0 es f de 0, este sería el valor t sub 0. Necesitamos el punto, que es f de t sub 0, en este caso f de 0, que lo podemos calcular evaluando la función en 0, quedaría e a la 0, e a la 0, es el punto 1, 1, ese va a ser nuestro punto de tangencia. Y necesitamos calcular el vector derivado en el mismo valor del parámetro que corresponde al punto, o sea, el vector derivado en 0. Si hacemos en un cálculo auxiliar la derivada de la función, derivando componente a componente y evaluamos en 0, nos queda el vector 1, 2. Con esa información ya podemos armar la ecuación vectorial de la recta. Sería cada punto xy de la recta es de la forma 1, 1, que es nuestro punto de tangencia, más cualquier escalar alfa por el vector 1, 2, que va a ser el vector director de esa recta tangente. Bien. Hasta ahí ya tenemos la ecuación de la recta, pero eso es en un formato vectorial que la tenemos. Y nos pedían en un formato vectorial y en un formato cartesiano. Así que a partir de la ecuación vectorial de la recta tangente a la curva, en el punto vamos a obtener la expresión cartesiana de esa misma recta. Para eso podemos igualar componente a componente cada... a partir de esta igualdad que tenemos. Primera componente x va a ser igual a 1 más alfa, y segunda componente y va a ser igual a 1 más 2 alfa, con alfa real. Tratamos de desentendernos de ese parámetro alfa y poner en relación directa x e y para obtener justamente la ecuación cartesiana de la recta. Entonces, en este caso, si despejamos alfa en cada una de estas igualdades y igualamos lo obtenido, quedará que x menos 1 es igual a y menos 1 sobre 2. Y ahí ya tenemos la ecuación cartesiana. Podemos acomodarla un poquito, indicando que en definitiva y va a ser 2x menos 1, y esa es la ecuación cartesiana de nuestra recta tangente. Acá estamos trabajando con una curva en el plano, así que esta tangente también podíamos haberla obtenido a partir de lo que conocíamos de análisis 1, pero deberíamos haber para eso buscado primero la ecuación cartesiana de esta curva. Entonces tendríamos un trabajo extra preliminar. No hace falta hacer eso. Podemos directamente, estando la curva descrita en forma paramétrica o como imagen de una función vectorial, obtener la ecuación de su recta tangente, ya sea en forma vectorial o en forma cartesiana. Podrían pedirnos también la recta normal a esta curva en el plano, en el punto. Bueno, una vez que tenemos la ecuación de la recta tangente, ya sea en este formato o en este otro, simplemente obtener la recta normal a la curva en el punto es hallar la recta perpendicular a esta que pase por el punto en cuestión. Ya es un problema más de geometría, no es un problema de cálculo vectorial, ¿no? Simplemente un problema más de geometría. Si tengo los datos, puedo sacar la ecuación de la recta. Tengo el punto, voy a tener el vector director, en este caso un vector director normal sería cualquier vector no nulo que sea perpendicular al 1, 2. Por ejemplo, el 2 menos 1. Un vector cuyo producto escalar con este sea 0 y que sea no nulo para que me dé una dirección. Bueno, en este caso no me pedían la recta normal, pero eventualmente en el plano me podrían pedir, además de la recta tangente, la recta normal. Veamos veamos gráficamente qué está pasando. Si nosotros nos tomamos el trabajo de representar la curva, esta curva es simplemente la segunda componente, es la primera elevada al cuadrado, porque está multiplicado el exponente por 2, así que es y igual x cuadrado, ¿no? Podemos representarla acá. Si nos ayudamos de algún graficador, directamente podemos representarla de forma paramétrica, pero tenemos acá una porción de la curva y igual x cuadrado. ¿Por qué una porción? Porque si miramos las componentes de esta función vectorial, son exponenciales,
por más que y sea igual a x al cuadrado, la x o la y nunca van a tomar valores negativos porque son resultados de ser exponenciales. Así que la otra rama de la parábola, si lo quisiéramos dibujar, correspondería a valores de x negativos, y eso nunca ocurre para puntos de esta curva. Los puntos de esta curva siempre tienen valor de abscisa x estrictamente mayor que 0. O sea que en realidad la curva es esta rama de la parábola a partir del origen sin incluir el origen de coordenadas, porque nunca se alcanza el valor 0, 0. F de 0 era el punto 1, 1, así que en ese punto estaremos parados por aquí, en ese punto estamos trabajando. Si dibujamos esta recta, ya sea en su versión, ya sea interpretada a partir de su versión, de su ecuación vectorial o su ecuación cartesiana, esa recta nos queda justamente tangente a la curva en ese punto 1, 1. Si al hacer la representación nos quedara una recta que intuitivamente no se viera como tangente, que quedara en otra posición, bueno, evidentemente ahí hicimos algún error en los cálculos. Así que si graficamos, efectivamente se ve que es tangente a la curva en el punto. Veamos otro ejemplo. Mismo enunciado, solo que ahora la curva descripta es una curva en el espacio. Es una curva que viene parametrizada con componentes t menos t, t cuadrado sobre 2. Y el punto es el punto 2 menos 2, 2. La ecuación para la recta tangente, la ecuación vectorial de la recta tangente es la misma, solo que en vez de arrancar con un par x y, arrancamos con un x y z, porque estamos en el espacio. Cualquier punto de la recta en el espacio es de esta forma. Pero para el punto lo tenemos, ese f de t sub 0 es el 2 menos 2, 2, pero para calcular el vector derivado necesitamos el valor del parámetro t sub 0, y el valor del parámetro t sub 0 sale de pensar, porque acá no nos lo dan en el ejercicio anterior, venía dado, P sub 0 ya venía dado como f de alguien. Acá P sub 0 lo tengo que pensar como f de alguien. Bueno, pero a partir de igualar las componentes t menos t, t cuadrado sobre 2, a los valores 2 menos 2, 2 respectivamente, vamos a obtener que el valor t sub 0 del parámetro que nos está interesando es 2. Bien, una vez que tenemos el valor del parámetro, sí podemos calcular la función derivada en cualquier valor de t y evaluar en 2, y nos queda, en este caso, recuerden que la función derivada la obteníamos derivando componente a componente esta, ¿no? Así que nos queda 1 menos 1, 2t cuadrado sobre 2, que es t. Evaluando en t igual a 2, nos queda 1 menos 1, 2, como el vector director de esta recta tangente que estábamos buscando. Así que ahí tenemos la ecuación vectorial de la recta tangente. Si queremos, a partir de la ecuación vectorial, buscar la ecuación cartesiana, trabajamos de manera similar a lo anterior, igualando componente a componente. Obtenemos entonces que x es 2 más alfa, y es menos 2 menos alfa, y z es 2 más 2 alfa. Si despejamos alfa e igualamos, vamos a obtener dos ecuaciones que las podemos escribir así, con la igualación de alfa despejado de cada una de estas. X menos 2 va a ser igual a y más 2 sobre menos 1, y va a ser también igual a z menos 2 sobre 2. Eso involucra dos ecuaciones que son las ecuaciones cartesianas de esa recta, escritas de esta manera particular. Podríamos escribirlas como dos ecuaciones, pero está perfecto si se escribe de este modo. De manera que encontramos las dos ecuaciones vectorial cartesiana, la recta tangente a la curva, que es una curva en el espacio en este caso. En el caso que la curva esté en el espacio, lo que sería normal a la curva, perpendicular, digamos, a este vector director, no es un solo vector, no tengo una recta normal, voy a tener un plano normal a la curva en este caso, porque estoy en el espacio. En general, no nos van a pedir esa ecuación, pero eventualmente podríamos determinar el plano normal a la curva en el espacio, porque tenemos la información, tenemos el punto por donde pasa, y podemos obtener a partir de este vector director de la recta dos vectores normales que generen ese plano normal, dos vectores normales a este, que sean no nulos y que me generen, que no sean paralelos entre sí, entonces me generen ese plano normal. Pero de todas maneras no es lo que está pidiendo el ejercicio.
Bien, de este modo entonces lo que trabajamos fue la derivada de una función vectorial. Está definida como el límite del cociente incremental, solo que si existe, ahora esa derivada es un vector. ¿Qué le pasa a ese vector? Tiene una dirección, un sentido, una longitud, tiene que físicamente representa el vector velocidad del móvil, si es que justamente la función vectorial estaba describiendo la trayectoria del móvil para cada instante de tiempo t. Y ese vector derivado también tiene una interpretación geométrica. Si hacemos una mirada geométrica de esa, en lugar de mirarlo como trayectoria, lo miramos como conjunto de puntos recorridos por el móvil, pasa a ser una curva. Para esa curva, ese vector derivado de la función en algún valor del parámetro t representa, siendo no nulo, un vector tangente a la curva en ese punto f de el valor del parámetro, ¿sí? Recordemos que el valor del parámetro no lo vemos sobre la curva, sino que en la curva está el punto de tangencia va a ser f del valor del parámetro. Tengo que distinguir bien eso para no confundirme en los ejemplos. Agregamos alguna bibliografía que puede servir para complementar este tema y esperamos que les haya servido. Muchas gracias.